Ayer murió el rey de la comicidad. El mundo va a tener un vacío porque ayer hizo su último show, Polo Polo. Una generación completa gozamos de esa comicidad original de un hombre que vino a revolucionar todo esa comedia cómica. Habíamos tenido pues esos grandes comediantes, Tintán, Cantinflas, esas personas que fueron a inyectar en toda la época de oro toda esta comicidad y que llega en la actualidad a ser toda una generación Polo Polo. Cuando platicábamos de esos cómicos como Clavillazo, Palillo, de tantos que surgieron en la década de los 70 también, en la que practicaban toda esa comedia, los comediantes, aunque no se reconocía como tal, pero era un aspecto enfocado más bien a la comicidad. Polo Polo viene a revolucionar todo eso, ¿sí? Viene a darle un estilo propio en el que aquí vamos pues, a remarcar en determinado momento qué fue la grandeza de este hombre. La grandeza de este hombre que vino a hacer con sus chistes en una forma grosera, pero fíjense que en esa época estaba muy censurado. Tenía una característica, nos enseñó a decir las groserías cuando se necesitan, en los chistes, porque en su vida personal, cotidiana, él comentaba que él no era grosero. Inclusive la gente que lo conoció comentaba que era una buena persona, que era una persona que no se complicaba en estarse fijando en otras situaciones, y él decía que cuál era su secreto de decir todos esos chistes, y decía nada más contarlos bien. Contarlos bien, él le preguntaban por qué no cuenta chistes de política como Palillo, y decía porque yo no lo sé, porque yo no sé de política y entonces no podría yo hablar de un tema que no domino, y pues a mí realmente no me interesa ese tema, comentaba. Cuando nosotros vamos viendo su trayectoria, dicen que él casi nunca tuvo problemas. No tanto que lo diga la gente, lo decía él. Decía que él nunca había tenido problemas con las personas porque no se metía. Inclusive le preguntaban, oye, en tu show, en las que estás diciendo tantas peladeces y groserías, ¿has tenido tú alguna grosería de las personas? Y decía, no, yo nunca, porque yo no me meto con nadie. Yo a veces incorporo al show a alguien, pero si yo veo que no lo permite, automáticamente giro por otro lado y sigue mi show. Entonces, él sabía manejar todo ese escenario en la que él pues deambuló por tanto tiempo. ¿Cómo poder olvidar esos chistes tan largos? Todas las personas que vivimos en esa época nos sabemos mínimo un chiste porque eran buenísimos. Por ejemplo, el vampiro fronterizo, lo del aeropuerto cuando llega al aeropuerto de Barajas, que decía él, ¿cómo voy a aterrizar en una baraja? Se cuestionaba en el chiste. O sea, tantas anécdotas que tenemos acerca de este hombre y que también tenía otras cualidades porque él también tocaba guitarra. Al finalizar su show, él tenía pues esa facilidad. Él va a ser el precursor del sistema Stand-Up Comedia en México. Decía que por qué le comentaban, oye, ¿y por qué tú no incorporaste a otra persona adentro del show? Decía que él no podía. Él no podía porque se necesita un ritmo y que a veces la otra persona se sale del ritmo del chiste y se le quita el chiste. Entonces decía que él siempre había trabajado solo por ese motivo, porque estaba tratando de mantener ese ritmo de la comedia
y que dicen que en una ocasión él va a conocer a una pareja, a una muchacha que le gustó en el show y que pues después ya tuvo un acercamiento con ellos y que se enteró que los que estaban en ese show eran los papás de esa muchacha y que pues lo iban a ver cerca de un mes y que en una ocasión que iba a venir un pretendiente de esa muchacha a verlo, él agrandó su programa 6 horas. ¿Para qué? Para que al otro día no se pudieran parar. Entonces, de ese tipo de travesura se puede decir que él hizo a través del programa. eh, Aquí, ¿cómo va a sentir toda esa nostalgia? Porque fíjense que aquí, como lo empecé en el principio del video, fue su último show. Su último show donde la gente comentamos acerca del acontecimiento de su muerte, ¿sí? En la que en lugar de tomar las personas como una cosa muy dolorosa, que en realidad nos dolió a todo México, ¿sí? León, Guanajuato está de luto porque él nació allí. Eh, Aquí, ¿qué era lo maravilloso de este hombre? Que siempre estaba riéndose, que siempre estaba sacando algo espontáneo y que nos hacía olvidar muchos problemas que estamos hablando de los años 90, en los que había otra mentalidad y que por medio de su humorismo la gente recurríamos a oírlo y nos pasamos buenos ratos riéndonos porque esa virtud sacaba la sonrisa de ver esa forma de que él se introdujo a los chistes, porque antes se contaba un chiste y decía, pues mira que Pepito, que no sé qué. No, aquí decía yo andaba en esto y entonces automáticamente se metía como personaje a los chistes y eso daba así como una sensación muy graciosa porque él se ponía a veces virtudes, ¿sí? Virtudes que no poseía y sin embargo, como las decía tan chistoso, pues a uno lo único que sacaba era una sonrisa. Aquí, eh, fíjense, dicen que en una ocasión, cuando él, pues empezaba toda su trayectoria, él se cuestionaba cómo podría decir en una época de censura un chiste con tanta grosería. Y sin embargo, es esa necesidad de reírse tanto la gente que se lo perdonó. Esto me recuerda a la película Paul del extraterrestre, donde dicen que él llegó a la base 51 y aprendió de todos los soldados y de sus jefes a decir groserías, a fumar marihuana, a decir cosas. Y cuando él está pues en una trayectoria, él dice que los chistes se deben de decir como son, las groserías se deben ocupar en el momento adecuado. Y eso fue lo que hizo Polo Polo. Polo metió las groserías en el momento adecuado de expresar un chiste. Eso era tal vez su secreto, saber comentar, porque todo mundo tenemos la tendencia de decir groserías, pero por lo regular siempre los decimos enojados. Y entonces es cuando ofenden, cuando una grosería se ocupa en tonos enojados, es ofensivo. Pero cuando se ocupa en una forma espontánea, en el momento adecuado, eh, pues hasta suena gracioso. Así como cuando las personas se resbalan y se caen, así suenan las groserías cuando se dicen en una forma adecuada. Esa agilidad mental que tenía excelente siempre será el mejor de los cómicos
de las últimas décadas. Aquí nos trajo alegría, nos estuvo entretenido con tanta risa por tanto tiempo y que va a ir haciendo que sea inolvidable. Inolvidable, pues ya ven que toda esa calidad que nos hizo y que dicen que México tiene esa característica, todo lo que vale lo dice doble, refiriéndose a José José y a Polo Polo. Fíjense la magnitud de lo que hemos visto. Dice que, pues cuando lo entrevistaban, le preguntaban que si sus hijos, pues estaban metidos en todo lo artístico y todo, y decía que no, que a ellos no les había interesado, no les había interesado y que cuando lo cuestionaban, oiga, a usted cuando lo encuentran, y le dicen, cuéntame un chiste, lo cuenta y decía, no. Dice, en una ocasión, un futbolista, cuando lo vi, me dijo, cuéntame un chiste. Y yo le dije, cuéntame un penalti, hazme un penalti. Y entonces eso se refería a que decir un chiste, primero tiene que estar uno en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Tiene que estar uno con esa energía, con esa gana de reírse y de que salga espontáneo. Los chistes no se pueden contar. A ver, dime un chiste. Pues ni siquiera se acuerda uno, ¿sí? Entonces, ahora los últimos comediantes que salen hasta hacen concursos de decir, a ver, haz un concurso, dime uno de pericos, dime uno de gallegos, dime algo así, porque otra característica es que a los gallegos les daba duro. En el lado amable, siempre con ese respeto, pero con esa comicidad en la que él abordaba todo este tipo de temas y que le preguntaban qué era lo que a él le gustaba. A él le gustaba, dice que le gustaba viajar, conocer muchos lugares y comer bien, que si él encontraba un restaurante agradable donde lo trataban bien, a él le gustaba ir a esa situación y también le gustaban mucho los deportes. Le gustaba jugar golf, ¿sí? Y que aquí va, le preguntan, oiga, ¿y usted cuál es uno de los personajes que a usted le llama mucho la atención? Y él había mencionado que había un show de Andrés Chanili, que a él le gustaba porque ahí este hombre tocaba el piano y hablaba y pues a él le gustaba ese personaje. Eh, en otra ocasión que le preguntaron qué era lo que a él lo hacía llorar, porque él siempre estaba riéndose, pero qué era lo que lo hacía llorar. Y comentaba que lo que a él le hacía llorar eran las pérdidas de su gente, como su mamá, como su papá, como su hermano, porque él nomás había tenido otro hermano y que eso lo hizo mantener casi un luto de un mes en las que no contó chistes, porque no, su anatomía, su psicología no estaba para contar chistes y que él pues siguió todo ese ritual de luto de esos seres tan queridos para él y que realmente pues le hicieron que pues que sintiera ese dolor. Como habíamos dicho de los deportes que a él le gustaba, decía que le gustaba mucho el fútbol. Le gustaba el fútbol, el tenis, el golf, ¿sí? Y le comentaban, oiga, ¿y usted ve noticias? Decía, no. No porque, pues con estas palabras, así las dijo, porque pues para saber si son ciertas, ¿sí? Que inclusive pues la conductora pues hasta se molestó de esa respuesta, pero pues fue nada más un pasar por ese tema que él supo esquivar realmente. Toda esta situación en la que pues vamos a sentir esa pérdida tan grande de este cómico, de esta persona, en la que cuando en una ocasión le preguntaron, oye, ¿y a ti cuál era el cómico que más te gustaba? Él dijo que Cantinflas, aunque reconoció que Tintán, pues era de otra trayectoria, pero a él en especial le gustaba Cantinflas. Vamos a ir mencionando, pues,
todo, porque fíjense en que ahorita es una noticia en todo México. Todo mundo está hablando de este personaje en la que no nomás es contar la historia o la muerte de un cómico, no, aquí también interviene la historia de México, porque a través de sus chistes y al enterarnos de la lamentable noticia que muere a los 78 años, este comediante que en verdad su verdadero nombre era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como Polo Polo. Comentan que hay versiones, ¿eh? Hay versiones. Nosotros ya sabíamos que él estaba pasando por un problema de Alzheimer, ¿sí? Y que cuando diagnosticaron su muerte, las versiones que se están, este, eh, pues, circulando, dicen que es la demencia vascular, padecimiento que tenía ese comediante, el que lo llevó, pues, a la muerte, y que pues va a dejar ese gran vacío. El mundo pues se ha vuelto un lugar menos gracioso, comentan algunos, y con menos magia, y que va a ir haciendo. Cuando hablamos de las muertes de las personas, hay gente que deja una estela de trayectoria laborales que difícilmente puede uno hablar de ellos. Aquí también pasó con Polo Polo, hizo mucho material, muchos chistes muy largos, una trayectoria donde los nuevos comediantes están. Recordarán cuando Jorge Ortiz de Pinedo lo contrató para la escuelita IP. Dicen que él se divirtió mucho, aunque para él pues fue, inclusive dicen que fue un año, que se la pasó bien, que se divirtió, y que también en determinado momento tuvo esa visión de las nuevas tendencias que ya venían. Todas las reacciones de las redes sociales que se están haciendo ahorita, el día 23 de enero del 2023, a los 78 años de edad, la muerte se dio cerca de las 5:15 horas, tiempo del centro de México, en su casa ubicada en Querétaro. Dicen que su hijo también comentó que había sido por muerte natural, que estando en su casa en compañía de sus hijos, nada más cerró los ojos y murió. Esas son las otras versiones que se están haciendo. Los restos del famoso comediante mexicano se velarán en una agencia funeraria en la Ciudad de México. Aunque él es de León, Guanajuato, en México es donde se van a velar en una ceremonia pues un poco íntima. El día de hoy será cremado. El comediante famoso, artista, cantante y actor, el gremio del espectáculo ha externado su sentir a lo largo del día tras el fallecimiento del que se consideraba un ícono de la comedia mexicana y Latinoamérica. Eh, Toda esta situación en la que cantidad de compañeros ha estado mandando sus condolencias, por ejemplo, Lourdes Mungía dice: amigo, extrañaremos tu sentido del humor. La actriz mexicana Lourdes Mungía también se sumó a esa gran cantidad de mensajes que lamentaron la partida del comediante mexicano, quien en estos momentos es velado en una agencia funeraria en la Ciudad de México. Y así van a ir haciéndose toda una red de comentarios acerca del fallecimiento, eh, todo ese homenaje que se le está haciendo, y que dicen que a las 10:50 la grabación de la mesa Reñoña, emisión protagonizada por Franco Escamilla y La Mole, entre otros, arrancó su grabación otorgándole un momento de aplausos en memoria de Polo Polo. Como ya hemos ido viendo todos estos comentarios, toda esta noticia que se da,
y que en nuestra mente eh, recurren todos esos chistes que nosotros aprendimos, que nosotros vimos, y que no va a ser olvidado la figura de Polo Polo. Pues este pequeño homenaje que le estoy dando yo, porque a mí realmente me mataba de risa, a mí y a mis hijos, aunque mis hijos en aquella época eran adolescentes de 14 años, pues no, ni siquiera lo veíamos mal, nomás lo veíamos como gracioso. Y hasta la época se recuerdan todos sus chistes, ya son hombres de 40 y tantos años y sin embargo todavía tienen en su mente todos los chistes. Así como Astor Tudor también era admirador de Polo Polo y que pues cuando nosotros pues nos proyectamos al pasado, Astor Tudor fue el que nos enseñó a oírlos, ¿sí? Y nos reíamos todos en bola porque realmente llegaban sus discos, en aquella época eran cassette, llegaban y pues los poníamos inclusive, pues yo como no tenía problemas de que estuvieran escuchando ni nada, yo los ponía fuertes y eran unas carcajadas tremendas. Pues damos el último adiós a Polo Polo, esperando pues que llegue la resignación a todos sus familiares y que encuentre la luz perpetua. Ya subió al cielo a seguir contando sus chistes Polo Polo.